Listo, esto ya está grabando, entonces pues otra vez, ahora sí, bienvenidos a la clase y vamos a continuar pues con el tema que veníamos viendo. ¿Alguien me recuerda o se acuerda qué fue lo que vimos ayer? No tiene que decirlo de forma perfecta, simplemente es que, pues, ¿qué se acuerda? ¿Qué se acuerda que vimos ayer? ¿Qué palabras clave? Todo eso. Ah, aquí dicen que me escuchan humano, listo, perfecto, está buena la simulación de la voz. Entonces... ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere contarme pues, de qué se acuerda? Si hizo algunos ejercicios de una vez, pues buenísimo. Momento de inercia, momento angular. Ujú, muy bien. Unas analogías, ¿cierto? Que hicimos. Sí, ¿Y, y, y alguien recuerda qué era el momento de inercia? ¿Cuál era como el concepto de esa vaina? ¿Para qué servía o qué medía? Es la dificultad de un cuerpo para rotar, ¿no? Exacto. Y como que, ¿de qué depende? ¿Dependerá de la forma del cuerpo o solo depende? depende de qué tan lejos esté del eje de Ujú, rotación. ujú, muy bien. O sea, entonces, si un cuerpo lo pongo a rotar respecto a un eje lejano o lo pongo a rotar respecto a un eje que pasa por su centro de masa, pues el momento de inercia va a cambiar. Y eso quiere decir entonces que este momento de inercia sí depende no solo de la forma del cuerpo, sino pues respecto al eje de rotación, respecto al cual está rotando. Entonces eso fue como lo más importante que vimos ayer y también apareció una energía cinética de rotación que dependía de ese momento de inercia. Y eso quiere decir entonces que nuestro movimiento lo estamos partiendo en dos grandes movimientos. Una traslación del centro de masa, que era que es realmente lo que hemos venido estudiando en todo esto que hemos hablado de momento lineal y todo eso, y una rotación alrededor del centro de masa. Eso es como lo que vamos nosotros a estudiar. Y ahorita en este momento estamos estudiando pues ese papel de las rotaciones. También vimos que las rotaciones eran raras, que había que ser muy claros en cuál era el origen o el eje de rotación. Y pues bueno, vamos a continuar acá entonces viendo varios conceptos asociados. ¿Listo? Entonces estos conceptos, ayer quedamos acá nosotros hablando del momento de inercia de estas partículas. Recordemos que el momento de inercia cuando son así como partículas puntuales, discretas, que no son continuas, lo podemos escribir simplemente como una sumatoria, como la que está aquí arriba. ¿Sí? Lo podemos escribir de esta manera. Y también recordemos que si la cosa es continua, si estamos en una barra o en un plano o algo así, o en un cilindro sólido, entonces pues tenemos que hacer una integral. En este caso, lo que se nos están diciendo en este problema es que esos bastones son muy livianos y lo único que tiene más importante pues son esas masas azules o esas masas, no sé, cafecitas. Y nos preguntan entonces que calculemos el momento de inercia de la energía rotacional de cada uno de estos casos cuando rotan de esa forma. Y digamos que en ambos casos están rotando con la misma velocidad angular. Sí, con la misma rapidez angular están rotando en ambos casos. Entonces, voy a calcular el momento de inercia en el primer caso y ustedes van a calcular el momento de inercia en el segundo caso. Y voy a escoger a alguien al azar que me cuente cómo lo hizo. Entonces, a ver, tenemos que hacer esta sumatoria, ¿sí? Entonces, en el primer caso, el momento de inercia, este es el primer caso, acá. En este primer caso, a ver si yo hago una bolita, la dejo así. Ay, tan bonito, sí. En este primer caso, pues entonces yo hago la sumatoria sobre todas mis masas. Voy a empezar en esta, luego sigo acá, entonces voy a ponerlas como para que ustedes vean lo que estoy haciendo. Este es el A, este es el B, este es el C y este es el D. Entonces sería M, esa es la primera, por su distancia al eje de rotación y ojo que siempre es la distancia perpendicular, porque miren que el eje de rotación es toda esta línea, ¿sí? Todo esto es el eje de rotación. Entonces yo podría escoger esta distancia, yo podría escoger esta distancia, cualquiera de ellas podría escogerla. Entonces también es importante que recuerden que la distancia que uno escoge es la distancia perpendicular, que es la más corta, la más cercana. Entonces sería en este caso esta distancia. ¿Listo? Entonces esa distancia al cuadrado, m por al cuadrado, más, voy por la partícula que puse de la b, sería m. ¿Y cuánto será la distancia de esa partícula al eje de rotación? Del centro de esa partícula al eje de Cero. rotación. Cero, ¿sí o no? Entonces, cero
al cuadrado más, en el caso C, tendríamos la masa y esto sería, digamos, la distancia, podríamos escribirla como menos a al cuadrado, pero realmente es distancia, ¿sí? Distancia, lo que estamos colocando ahí. Entonces, realmente este signo no se importa. Y luego voy a la partícula D, y eso me daría m por b al cuadrado. Entonces, miren que el momento de inercia en este primer caso, como este se me va, y, y yo que hice mal, esta, ¿no? Este también, su distancia al eje coordenado también es 0. Entonces, este también se me va. Entonces, me quedaría m por al cuadrado más m por al cuadrado. Y finalmente, entonces, esto me daría 2m por a al cuadrado. Y ese es el momento de inercia de ese cuerpo, cuando rota alrededor de ese eje así como está dibujado. No es el que sea el momento de inercia para siempre, depende del eje. Entonces, ahora ustedes, por favor, calculen el momento de inercia 2. Y vamos a ver si la predicción que hicimos ayer, que era que el momento de inercia 2 era más grande que el 1, es cierta. Entonces, calcúlenlo, por favor, y ya les voy a decir. Profe, ¿por qué la M la que va con M es 0? Porque mira que lo que tenemos acá, esa R es la distancia al eje de rotación. Y mira que para esta partícula que tenemos aquí arriba, la distancia de su centro, digamos, estamos concentrándonos en el centro, la distancia de su centro al eje de rotación pues es 0, y para la que está abajo, también la distancia de su eje de rotación, de su centro al eje de rotación también es 0, porque está centrada en el eje de rotación. Entonces, por esa razón, para esas partículas su distancia es 0. ¿Listo, Anonymous? Perfecto. Entonces, ahora ustedes, por favor, calculen la número 2. Y la persona que nos va a ayudar, ya les digo quién es. A ver, voy a cambiar esto y ya lo vamos a poner. Va a escoger al azar mirando. Iván G es la persona que nos va a explicar cómo lo calculó. Entonces tienen un minuto. Profe, qué pena, podría minimizar ese cuadrito de tiempo. ¡Listo! José, si está, ¿a quién era el que le había dicho? Perdón, se me pasó. A mí, A Iván. profe. Iván, ¿cómo te fue? ¿Cuánto te dio? Profe, ¿podría minimizar la pantalla de Teams? Eso. Em, pues sería como, o sea, rota como sobre el eje Z, ¿no? Sí, señor, muy bien. Entonces, ya como simplificado, quedaría como 2 veces m por b al cuadrado. Y bueno, más 2 veces m minúscula por b. Bueno, sería por a al cuadrado. Perfecto. O sea, en este momento, en esta segunda forma de rotar, todas contribuyen al momento de inercia porque todas están alejadas del eje, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. Y entonces eso quiere decir que ¿cuál nos costaría hacer rotar? ¿Cuál sería más difícil de hacer rotar? La segunda. La segunda. Pero una vez estén rotando, como pasa en este caso, que ambas tienen ya una velocidad angular que es igual, una rapidez angular igual, ¿cuál tendrá? También la segunda, ¿no? Bien, la segunda, perfecto, porque como la energía rotacional, la energía cinética rotacional es igual a I por omega al cuadrado sobre 2, la que tenga mayor momento de inercia para la misma velocidad angular, la que tenga mayor momento de inercia, pues es la que tiene más energía. Precisamente, como nos cuesta más hacerla rotar y al final logramos llevarla a la misma rapidez angular, eso quiere decir que le metimos más energía a ese sistema, hicimos más trabajo, entonces tiene más energía cinética. Y pues muy bien, Iván, muchas gracias. ¿Hay alguna duda acá, alguna pregunta? No, profe. Listo. Es importante entonces, yo recalco de nuevo que vean que esto es muy diferente a la masa. ¿Sí? La masa es la misma independiente de si yo lo mido en un sistema de referencia, lo mido en otro sistema de referencia. En cambio, con el momento angular, con el momento de inercia, perdón,
si tenemos una dependencia dependiendo de cómo me muevo. Sería chéverísimo, ¿no? Encontrar un sistema de referencia donde uno tenga menos masa que en otro, pero no es así. La masa tiene una dependencia con la velocidad, pero eso es en relatividad y eso es cuando uno se mueve realmente a velocidades muy, muy altas, que uno encuentra ese tipo de efectos. Aquí en lo que estamos viendo nosotros, no pasa nada de eso. Bueno, entonces, si ustedes van a escribir la energía cinética rotacional para el caso 1, pues sería el momento de inercia, que es 2m al cuadrado por omega al cuadrado sobre 2, donde omega pues es la rapidez angular, y la energía cinética rotacional en el caso 2 sería 2m al cuadrado más 2m al cuadrado por omega al cuadrado sobre 2, y pues claramente la segunda es mayor que la primera. Entonces hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Esos son los problemas que ponen los profesores fáciles en clase para después ir a ponerle a ustedes los difíciles en los exámenes, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a mirar si todo esto está bien. Aquí está. Aquí simplemente simplificaron, por ejemplo, este 2 con este 2. Entonces les queda que el momento de inercia... Ah, bueno, y una cosa importante, miren que aquí le pusieron momento de inercia respecto a Y. Y es simplemente pues porque está rotando respecto a Y. El otro momento de inercia lo pusieron respecto a Z porque como dijo Iván precisamente, esto está rotando respecto a Z. Yo les digo ese de que los profesores ponemos los ejercicios más sencillos en clase para después corcharlos, pues porque imagínense ponerle los difíciles en clase. O sea, si con los sencillos a veces no se entiende, con los difíciles sería más difícil. Pero por eso, idealmente, uno como profesor tiene que tratar de llegar a hacer un taller, a hacer ejercicios de ejemplo más complicados en clase. Lo que pasa es que el tiempo es limitado. Ese es el gran problema de todo. Entonces, digamos, como se están dando cuenta ustedes, como el momento de inercia cambia dependiendo de la forma en la que rotan las cosas, es importante aprender a calcular el momento de inercia. Y ese momento de inercia, pues, implica que tenemos que aprender a calcular o estas sumatorias o las integrales asociadas. Entonces, vamos a hacer en este momento una digresión. Nos vamos a dedicar un poco a calcular momentos de inercia. En este caso, de cosas que son continuas. Y, de nuevo, recuerden, el momento de inercia depende de respecto a qué estoy rotando yo, ¿sí? Eso es lo más importante. Entonces, primero hay que identificar respecto a qué estoy rotando y luego lo que tenemos que hacer para todos los cuerpos es este tipo de integrales. Yo no les voy a poner a ustedes a calcular eso después en cosas raras, salvo algún ejemplo muy particular o algo así, pero no lo vamos a hacer en forma general. Al final vamos a ver que hay unas tablas con las que uno puede calcular absolutamente todo, pero es bueno ver un ejemplo de cómo se haría. Entonces, miren, vamos a hacer este ejemplo de, a ver, esto yo creo que esto está rotando respecto al eje Y'. Entonces vamos a hacer un primer ejemplo. Supongamos que el eje de rotación es este Y'. Queremos calcular el momento de inercia de esa barra rotando alrededor de ese eje Y'. O sea, la barra está haciendo como así. Imagínenselo en 3 dimensiones, ¿sí? Está rotando respecto a ese eje. Está entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo de la hoja. Entonces, ¿cómo haríamos? Tenemos que calcular esa integral. Y respecto a ese y' es igual a la integral de la distancia al cuadrado de cada pedacito de mi barra por su masa. Entonces tenemos que decir cuánto es la masa, tenemos que decir cuánto es esta distancia. Entonces miremoslo acá. Si yo escojo este pedacito está a una distancia x, o x', si ustedes le quieren poner ahí. O sea que yo ya inmediatamente sé que esta integral sería, esta r es muy fácil, esta distancia ¿cuánto es? Pues x al cuadrado. ¿Cuándo no sería eso? Imagínense, voy a hacer aquí un ejemplo diferente. Voy a poner una barra de esta forma. Voy a poner una barra de esta forma. Esto es x y esto es y. Si yo cojo este pedacito, este es mi diferencial de masa, me estaba acompañando ahorita en la clase. Si yo cojo este pedacito diferencial de masa, entonces miren que esta distancia, voy a pintarla con otro color, esta distancia r, pues ahora va a tener dos componentes que tienen que ver con x y con y. Entonces esa r yo tendré que escribirla, esa r al cuadrado tendrá que escribirla como x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí ven? Eso es lo que pasaría si yo no tuviera mis ejes alineados. Pero en este problema que estamos estudiando tenemos todos los ejes alineados, entonces afortunadamente no tenemos
que complicarnos de esta manera, entonces lo voy a borrar. Y pues aquí simplemente volvemos a decir que nuestra distancia, esta R, nuestra distancia de R, pues es la misma X. Entonces, por eso yo estoy diciendo que esta R al cuadrado, pues es X al cuadrado, ¿listo? Eso es lo primero que tenemos acá nosotros. Pero que yo no sé qué hice con el color. Ah, uy, lo encontré, listo. Bueno, entonces ya reemplacé esta R cuadrado. ¿Y cuánto es de M? Recordando lo que hicimos nosotros con el centro de masa, por favor, recordemos que la densidad, y es, bueno, les voy a contar, para una dimensión, aquí estamos hablando como en una dimensión, miren que solamente está variando de X, es costumbre utilizar la densidad, este símbolo para la densidad se llama lambda. Entonces uno lo que tiene es que, X, perdón, que la densidad se puede escribir de esta manera, y cuando es uniforme, pues es simplemente la masa sobre la longitud total. Pero normalmente es una derivada. Eso lo que quiere decir simplemente es que dm lo puedo escribir como la densidad por el de x. ¿Eso qué es lo que quiere decir físicamente? Para que no nos compliquemos. ¿Cuánta masa tengo acá? Pues sería coger esto, ¿sí? Será coger lo que mide este pedazo, que es de x, y multiplicarlo por la densidad. Y la densidad me está diciendo cómo está distribuida la masa. Entonces, si yo cojo un pedazo chiquito, pues me queda una masa chiquita. Si cojo un pedazo grande, pues me queda una grande. Pero la densidad es el vehículo que me permite a mí como precisamente encontrar esa densidad. ¿De qué depende? Bueno, esa masa asociada a ese pedacito, ¿cuánto es? Entonces, yo lo voy a reemplazar. Básicamente, ustedes simplemente cuando vean esto, pues lo reemplazan, si están en una dimensión, por lambda por dx y ya, no se complica. Entonces, esto sería lambda, y aquí como la única variable que varía es x, pues por dx. Listo. Eso es todo. Si a nosotros nos dicen que esto tiene densidad uniforme, uniforme quiere decir que la densidad es la misma por todo lado, la puedo sacar de la integral. Entonces yo la saco. Lambda por integral de x al cuadrado por dx. Y mire que esa integral ya la puedo hacer. Solo me faltan los límites. Entonces díganme ustedes cuáles serían los límites que yo debería poner en este sistema de coordenadas. ¿Cuáles serán los límites en donde está ubicada mi barra? Si tiene una longitud L, pero yo estoy pasando el eje por el centro. ¿Cuáles serían esos límites? ¿L medios? Ajá, muy bien. De menos L medios hasta L medios. O sea, toda la barra mide L, pero esta coordenada es L medios y esta coordenada es menos L medios, medidos de este origen. Excelente, muchas gracias. Y bueno, ¿esa integral cuánto es? La integral de x al cuadrado de x. X a la 3 sobre 3. X a la 3 sobre 3. Si ven, es que en física todo es muy fácil. Entonces, esa integral nos daría x a la 3 sobre 3, evaluado entre menos L medios y L medios. Y la densidad, vamos a asumir que la densidad es uniforme, entonces la puedo escribir como las derivadas, o la puedo escribir cuando es uniforme como la masa total sobre L. Entonces voy a reemplazar esa densidad, la voy a reemplazar por masa total sobre L. Bueno, evaluemos eso. Nos quedaría M sobre L, y la evaluación de esto nos daría L medios al cubo sobre 3, menos L medios al cual, todo sobre 3. Bueno, seguimos haciendo esto. Aquí ya no estamos haciendo nada difícil. Voy a factorizar el 3. Y entonces este L medios al cubo sería L al cubo sobre 8. Y miren que cuando yo le doy al cubo este signo menos queda como un menos. Menos por menos por menos me da menos 1 al cubo. Eso me da menos. Y multiplicado por ese otro menos que tenemos acá, pues me daría un más. Entonces esto me quedaría más L al cubo sobre 8. Y finalmente entonces nuestro momento de inercia respecto a ese y va a ser igual a m por 3L factor de, los dos son iguales, sería 2 veces L al cubo sobre 8. Y bueno, simplifiquemos acá. Se va uno de estos con esta L, se da la mitad de este es 1 y la mitad de este es 4. Y entonces al final nos quedó que el momento de inercia sería m por L al cuadrado sobre 12. Y ese es nuestro resultado final. ¿Eso quiere decir que el momento de inercia de esa barra, independiente de cómo rota, siempre es m por L al cuadrado sobre 12? No. El momento de inercia
para cuando rota de esta forma particular es este valor. Aquí me están preguntando que por qué la densidad es m sobre L. Piensen, cuando uno le hablan de densidad, por ejemplo, le dicen, en 3 dimensiones le dicen a uno que son, no sé, 7 kilogramos por metro cúbico. Eso es lo mismo que haber cogido, cuando es uniforme, toda la masa, que está en kilogramos, y dividirla por todo el volumen. En el caso de una dimensión, utilizamos este símbolo, y lo que se dice es que la densidad lineal es, no sé, 1 kilogramo por metro, que esto, si es uniforme, implica que lo que se hizo fue coger toda la masa y dividirla en toda la longitud. O sea, m sobre L quiere decir que hemos cogido toda la masa total y la hemos distribuido sobre toda la longitud. Por eso es que decimos que es uniforme. Cuando no sea uniforme, querría decir, por ejemplo, que hay una parte que es menos densa que otra, y eso es más difícil. No es difícil, pero es un poquito más difícil. Entonces, esa fue la razón por la que escribimos que lambda era m sobre L. ¿Listo? La primera pregunta de Anónimos. Entonces, para saber si esa quedó resuelta, seguimos con la siguiente. Profe, ¿podría mover un poquito a la derecha, por favor? Sí. Ahora, Gracias. la pregunta del otro Anónimos dice, me perdí, ¿podrías repetir, porfa? ¿Desde dónde? ¿Desde el candidato o desde dónde? ¿Desde dónde repito, Anónimos? Si quieres, repetimos como el proceso general, ¿sí? Entonces, a ver, esta idea que tenemos acá es, ¿cuánto es el momento de inercia de esta barra cuando rota alrededor del eje Y'? Esa es la pregunta. Eso implica que tenemos que calcular, pues, ese momento de inercia así. Y cuando queremos calcular esa integral, tenemos que decir cuánto valdría R en nuestro sistema de coordenadas y cuánto valdría el de N. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso fue lo que empezamos a hacer. Primero escribimos, pues, nuestra integral y luego dijimos, bueno, yo en estos ejes cojo un pedacito de masa de tamaño de X, y ese pedacito ¿a qué distancia está? ¿Cambia X, cambia Y, cambia Z? No, solo cambia X. O sea que esta distancia que tengo yo aquí escrita, esta distancia es específicamente, solamente depende de X. O sea, R al cuadrado, esta distancia es X al cuadrado. Entonces por eso esa R se reemplazó como X al cuadrado. Y luego lo que dijimos es que la densidad, en este caso que es lineal, nos permite calcular cuánto vale ese pedacito de masa. ¿Cuánto es la masa de este pedacito? ¿Sí? ¿Cuánto es esta masa de este pedacito? Pues escoger la densidad y multiplicarla por el ancho de ese pedacito, que es de X en este caso. Entonces, por eso el dm se reemplazó por lambda por dx, densidad por ancho. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Luego, lo que hicimos fue decir, bueno, como en este problema yo estoy asumiendo que lambda es constante a lo largo de la barra, la puedo sacar de la integral. Entonces, la saqué, que fue lo que hicimos en el siguiente paso. Y lo que después nos preguntamos es cuáles son los límites de esta integral. Entonces tú vas y miras la masa como tal, la barra, de dónde a dónde va, en X. Entonces recuerda que nuestro origen es aquí en O, entonces la barra, que mide en total L, pues va de menos L medios hasta L medios. Por eso nuestros límites de integración fueron de menos L medios hasta L medios. ¿Ok? Entonces nos queda ya una cosa muy sencilla. Primero, reemplazamos lambda por su valor, que es m sobre L, o sea, masa total sobre distancia, y hacemos la integral de x al cuadrado de x, pues es x al cubo sobre 3. Luego lo que hicimos fue reemplazar los límites, y después lo que hicimos fue simplificar, y ya llegamos a nuestra solución. ¿Queda más claro? Listo. Entonces, esto es el momento de inercia respecto al eje Y'. ¿Listo? Ahora, para que ustedes lo practiquen, van a calcular ustedes el momento de inercia respecto al eje Y. O sea, ahora vamos a suponer que rota respecto a este eje. Entonces, ustedes lo van a hacer ahora. Es probable que se den cuenta que no cambian muchas cosas, de pronto solo cambiarán los límites de integración, pero eso es bueno que lo deduzcan ustedes. Entonces, les voy a poner así todo el procedimiento, y su tarea ahora es que calculen cuánto es el momento de inercia, pero calculado respecto a ese eje Y. ¿Listo? Pues sabemos que eso es la integral de R al cuadrado por dm, les va a ayudar. De nuevo, la distancia sigue siendo x al cuadrado, digamos que ahora estamos cogiendo un pedazo de masa acá, todo se mide desde acá. Esto es respecto a y, entonces por eso las distancias son x.
Y este dm pues va a ser lambda por dx. Se los dejo hasta acá. Y ustedes continúen, por favor. Entonces, por favor, calculen ahora respecto a y. ¿Cuánto sería? No el y', yo hice el y', ahora ustedes lo van a calcular respecto a y. Y yo mientras tanto voy a hacer una animación precisamente de cómo es que rota esto para que ustedes lo vean. Pero pues me toca ver cómo hacer un cilindro, una penescada y todas esas cosas. Entonces arranquen, por favor, practiquemos, aprovechemos este tiempo para aprender, para que ustedes no comprometan su sueño después de su fin de semana, sino que entendamos. Profe, Dime. que Catalina Yepes se le desconectó el internet y no se puede conectar a la clase. Ok, no hay problema, entonces, qué vaina. Nada, creo que adelante después ¿con qué? Con el video, pero entonces yo ya lo tengo en cuenta Ya, acá. Muchísimas gracias por avisar. listo. ¿Listo? ¿Cuánto les dio? ¿Alguien ya lo terminó? Profe, no sé si estoy bien, pero a mí me dio 12 ml al cuadrado sobre 3. 2 ml al cuadrado sobre 3. Sí. ¿Alguien más le dio eso? A mí me Sí, dio profe. eso, profe. Les dio eso. O sea que les está dando 2 ml al cuadrado sobre 3. Les está dando más grande, ¿cierto? Porque 2/3 es más grande que un doceavo. ¿Tiene sentido que les dé más grande? Sí, profe. ¿Por Sí, qué? porque la distancia es mayor, Está ¿no? más lejos del eje. Exactamente. Entonces sí tiene que dar más grande. Les voy a enseñar una cosa, a ustedes les va a parecer ahorita sorprendente, pero vamos a ver. Y es la siguiente, miren. Voy a decir lo siguiente. Y es igual a m por L al cuadrado sobre 12, que es el que hemos obtenido cuando está en el centro, digamos, más la masa por la distancia que separa estos dos ejes al cuadrado. Esta distancia es L medios. Vamos a ver si esto me da. Estoy inventando una fórmula. Esto se llama teorema de los ejes paralelos. Nos permite calcular el momento de inercia respecto a otro eje que es paralelo al original, simplemente sumándole la masa multiplicado por la distancia entre los ejes. Vamos a ver si nos da lo mismo, el 2/3. Eso sería más m por L al cuadrado sobre 4. Y hagamos esto. Bueno, yo no sé ustedes cómo harían esta sumatoria. Digamos, la voy a hacer de la forma más tonta, que sería 12 por 4. Y aquí vería 4m por L al cuadrado más 12m por L al cuadrado. Y entonces esto nos daría 16m por L al cuadrado sobre 12 por 4. Cuarta de esto es 1, cuarta de esta es 4, cuarta de esta es 1 y cuarta de esta es 3. No me dio igual. ¿Será que cometí algún error? Porque a mí me dio m por L al cuadrado tercios. ¿A todos les dio 2ml cuadrado tercios? No, profe, a mí me dio también así. ¿O ml solo? cuadrado tercios. Vamos a ver Solo con el entonces. 3. Los límites irían desde 0 hasta L, ¿cierto? Te la voy a hacer aquí abajo. La integral sería desde 0 hasta L, de x al cuadrado, lambda es m sobre L, por dx, esto sería m sobre L, por x al cubo sobre 3 entre 0 y L. Y entonces esto me daría m sobre L factor de L al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3. O sea que esto me daría m por L al cubo sobre 3L. Se me va este con una de estas y me quedaría m por L al cuadrado sobre 3, sin el 2. De pronto cometimos algún error para esto, ¿sí? A quienes les dio el 2, de pronto ya se dieron cuenta en dónde de pronto estuvo el error, Profe, ¿o no no? sé. ¿Por qué pusiste ese 0 al cubo? No entiendo. Ah, pues por los límites, mira, los límites, ¿estamos de acuerdo que los límites van desde 0 hasta L? Eso queda. Sí, profe. Exacto. Entonces, cuando tú evalúas la integral, la evalúas primero en este límite superior, entonces te queda el L al cubo, y este límite inferior, pues es el 0 al cubo. Recuerda que como ahora estamos midiendo todo respecto a este eje Y, entonces los límites van desde 0 hasta L. Entonces, por eso aparece un 0 al Ah, vale, cubo. vale. Pues creo en lo que yo me confundí fue que pensé que, o sea, si rotan Y, o sea, lo hice tal cual como si rotaran Y'. Entonces tomé la Ah, distancia menos L y L. claro. No, claro. Entonces, como estamos rotando respecto a Y, entonces tus límites de integración cambian. ¿Listo? Sí, profe, ya, gracias.
Perfecto, no, para esto son estos ejercicios, para que corrijamos estas cosas de una vez. Entonces, antes de seguir, ¿a alguien le queda alguna pregunta de este procedimiento? ¿Por qué le suma? Ya les voy a explicar eso. ¿Por qué es de 0 y no es de menos L, profe? A ver. Ujú. Profe, ¿y ahí cómo sabemos cuál? A ver, empecemos desde las preguntas. Profe, ¿y ahí cómo sabemos cuáles son los límites? Pues eso es lo que hay que deducir, pero entonces siempre los límites van a ser desde dónde hasta dónde va la masa. Entonces, en este caso, cuando estamos mirando todo desde el eje Y, cuando estamos viendo todo desde el eje Y, pues la masa va desde 0 hasta L. En cambio, cuando lo mirábamos desde el eje Y', va desde menos L medios hasta L medios. Entonces, queda respondida la pregunta, Anónimos, de cómo saber cuáles son los límites. Vamos a ir avanzando, pero me tiene que ir diciendo si sí quedó respondida o no. Respondiendo a sus mismas preguntas. Y si no, pues asumo que sí. Bueno, va a seguir. Profe, ¿podrías comprobar el resultado? A mí me dio sin el 2. Ah, listo, perfecto, gracias. A mí me dio sin el 2. Sí, ya comprobamos el resultado porque a mí también me dio sin el 2 y ya miramos cuál fue el error de precisamente lo de los límites. Entonces ya aprendimos todos. Porque el límite inferior es 0, porque es de 0 y no es de menos L. Eso creo que también ya quedó claro, ¿cierto? Anónimos. Porque es de 0 y no es de menos L. ¿Sí? ¿Quedó claro? Listo. ¿Por qué se le suma L medios? Listo, perfecto. Entonces ahora sí vamos a esa pregunta. ¿De dónde saqué yo esta magia? O sea, la pregunta es esta. ¿Y usted por qué se le ocurrió? ¿De dónde se le ocurrió esta cosa? ¿Sí? ¿Esto de dónde salió? Y eso es una pregunta completamente válida. Y la respuesta es que yo ya sé la solución. Resulta que cuando yo quiero calcular el momento de inercia, digamos que yo ya tengo el momento de inercia respecto al centro de masa, lo vamos a llamar I sub 0. Digamos que es un cuerpo así irregular y este es el centro de masa. Entonces está girando así. Entonces yo ya tengo el momento de inercia respecto a ese punto. Y ahora yo pongo otro momento, otro eje. Incluso no tiene que estar por dentro del cuerpo, puede estar por fuera. Pero ese otro eje es paralelo al original. ¿Sí ven? Es paralelo, no puede estar haciendo un ángulo ni nada de esas cosas, no puede estar así inclinado. Debe ser paralelo. Resulta que uno puede demostrar que el momento de inercia nuevo, vamos a ponerlo así, el momento de inercia nuevo respecto a este eje nuevo, el momento de inercia va a ser el que yo ya tenía, más la masa por esta separación al cuadrado. Entonces uno tiene que ponerse a integrar otra vez. Uno simplemente coge el que ya tenía y si el otro eje es paralelo, pues lo calcula de esta manera el nuevo momento de inercia. Por eso en general a uno le van a dar siempre los momentos de inercia respecto al centro de masa y luego le piden respecto a otro eje paralelo, entonces es muy sencillo. Este se llama el teorema de los ejes paralelos. Yo ya lo conozco, ya lo vamos a ver más adelante, de los ejes paralelos. Pero era para mostrarles a ustedes que realmente le ahorra a uno trabajo y le da lo mismo. ML tercios, integrando, pues también ML tercios. Entonces esa es la respuesta de por qué lo hice. Es porque yo ya conozco esta técnica y ahora ustedes también la conocen. ¿La restricción cuál es? Que es que los ejes tienen que ser paralelos. ¿Listo? Eso es la técnica, eso es lo más importante. Entonces mira que la distancia entre estos dos, ¿cuánto es? Pues L medios. Y por esa razón fue que yo le sumé la masa total por la distancia al cuadrado de ellos dos, que es L medios. ¿Queda claro? 520,082. Perfecto. No, es perfecta la pregunta porque así yo explico eso. Entonces, de paso, les hablé un poco del teorema de los ejes paralelos y pues ya hemos visto cómo calcular esta integral. ¿Alguna otra pregunta respecto a esta técnica o todo ha quedado claro hasta este momento? Supuestamente. Podríamos hacer ese del cilindro. Sí, lo vamos a mirar el del cilindro. Digamos que, a ver si está aquí hecho también. Sí. Entonces, miren, ¿cuál es la técnica fundamental? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en estos problemas complejos, en toda la mecánica, lo que estamos haciendo, esto se aplica a toda la física y a toda la ingeniería, porque esto finalmente es ingeniería. Miren que como nuestra idea fundamental ha sido siempre como partir los grandes problemas en problemas más pequeños, que eso es algo que uno también debe aplicar en la vida, ¿cierto? Para poderlo resolver y no sentirse abrumado. Entonces, acá, en una
recta como esta, en un cilindro delgado como este. Ay, esperen antes que yo quería mostrarles cómo giraba. Pero en un cilindro delgado como este, pues nosotros sacamos un pedacito chiquito, ¿sí? Y con eso nos quedó más fácil todo. Entonces la pregunta es, si yo tengo un cilindro como este, ¿qué pedazo chiquito será el que más me sirve? ¿Sí? Esa es como la gran pregunta. Pero antes de seguir, quiero mostrarles a ustedes entonces ya cómo es que están rotando estos cuerpos y por qué el segundo momento de inercia nos está dando más grande. Les voy a compartir la pantalla. A ver, ¿dónde está? Ustedes me confirman, por favor, que están viendo Sí, profe, ya sé. una animación, ¿cierto? Sí, Esa es la rotación respecto a cuál le dije, ¿a Y' o a Y? allí prima. A Y', ¿cierto? Entonces esto es lo que nosotros estamos buscando. Miren que no importa realmente en qué posición está, las distancias siempre son las mismas respecto al eje. O sea, nuestra integral es válida independiente de si alineamos el cilindro respecto a X o a Y, pues realmente no importa, ¿sí? Da lo mismo. Entonces, esta es nuestra, sí, nuestra rotación respecto a Y. Ahora la queremos hacer que rote respecto a un borde. Entonces lo que tengo que hacer es trasladar mi barrita para que arranque acá y ahí se empiece a rotar. Entonces lo que voy a parar esto. Aquí está mi barrita alineada y ahora la voy a trasladar en el eje X. Translate. Y le voy a decir que la traslade. Está que pelea porque está mal escrito todo. Le voy a decir que la traslade. ¿Esto cuánto es que mide? 80. Entonces sería 40,0,0. Listo. Entonces ya la trasladé. De esta manera la estoy alineando. Como ustedes pueden ver, la estoy alineando aquí el bordecito de ella con el borde, digamos, del eje global. Y ahora sí la vamos a hacer rotar. Y esta es la segunda forma de hacerlo rotar. Entonces, evidentemente, esta segunda forma es más difícil porque tengo la masa más alejada de mi eje de rotación. Y por eso mi momento de inercia también va a ser más grande. Pero una vez yo lo haga rotar, pues también esto va a tener más energía. Cinética rotacional. ¿Está bien? Aquí también es una cosa importante. ¿Será que el centro de masa está aquí en la mitad y se está moviendo? Si ustedes fueran a escribir la energía cinética de esto, ¿ustedes escribirán energía cinética del centro de masa y energía cinética de rotación o solamente de centro de masa o solamente de rotación? ¿Cuántas energías se introducirían acá? Porque el centro de masa se está moviendo. Entonces, por si acaso, por si queda la duda, aquí solamente se introduciría la de rotación porque ¿básicamente qué? Básicamente tenemos un pivote. O sea, finalmente no hay una traslación neta de nuestro centro de masa. Entonces, como esto está pivotado en esta zona, en el eje pues, de rotación, entonces aquí solamente vamos a introducir energía cinética de rotación. En cambio, si fuera un cilindro así rodando sobre una rampa, ahí eso no está pivotado de nada y entonces se está moviendo el centro de masa y además está rotando alrededor del centro de masa. Entonces ahí sí se incluirían las dos energías. En esta, que está pivotado, que no hay una traslación neta del centro de masa, solo se incluiría la rotación. Vamos a mirar la del cilindro. Yo hago los códigos que usamos de simulación. ¿Cuáles códigos estos? ¿Te refieres, Anónimos? ¿Estos códigos que están acá de OpenSCAD? ¿O los de Blender? No sé exactamente. ¿Cómo así pivoteado? Pivoteado quiere decir que es como una puerta. Mira que él no se puede despegar de este eje de rotación. Esas son las bisagras. Entonces está fijo ahí en esa zona. Puede rotar, pero no se puede despegar. Eso es lo que quiero decir con pivotado. ¿Listo? 520-080. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Bueno, o sea, ya viendo acá la rotación, digamos es en Y, ¿cierto? ¿Por qué no tomamos el menos L? Si en un punto en el que llega a menos L, ¿no? O sea, esa es una confusión que tengo, no sé. Claro, claro. Entiendo tu pregunta. Y la verdad es que no importa, porque es que mira que si yo me pongo aquí en menos L, como va al cuadrado, ¿te acuerdas que es la distancia va al cuadrado? Entonces, si tú pones, digamos, en la figura, digamos, en la figura que tenemos ahorita para hacer la integral, si tú pones la barra más bien, pones el eje al lado derecho, pues finalmente tus integrales van a estar de menos L hasta 0, pero esas distancias van al cuadrado. Y
vas a ver que te da lo mismo. Si quieres podemos hacer el ejercicio y te voy a demostrar que da lo mismo. ¿Te parece? Para que quede claro. Vale, profe, sí. Pero entonces el concepto es, tú puedes poner el eje de rotación al otro lado, al otro borde, digamos. Eso es como la confusión. Yo lo puedo poner en el otro borde y es el mismo problema, y eso es verdad. Y vas a ver que va a dar lo mismo, porque es que es lo mismo. Ponerme a un borde o al otro es lo mismo, porque en algún momento la barra, pues precisamente antes estaba aquí su borde y ahora su borde va a estar acá. Entonces es el mismo problema. Entonces nos tiene que dar lo mismo y efectivamente nos da lo mismo. Porque al final lo que importa es la distancia al cuadrado. ¿Listo? Vale, profe. Y entonces era lo que te decía, ¿no? Que no importa en dónde me paro, la distancia al cuadrado es la misma. Entonces yo puedo escoger los ejes que me queden más fáciles. Esa es una gran libertad que uno tiene. Estos simulaciones que yo les pongo, pues estos códigos yo los hago, ¿sí? Y en Blender, digamos, las instrucciones también. Supongo que esa era la pregunta. Hay algunas de las otras que les he mostrado en Python que yo hago unas y otras las ha hecho el profesor Miguel Ángel Uribe. Y pues digamos que la idea de todo esto es que ustedes como que visualicen estas cosas, que yo creo que es muy difícil cuando uno no ve esto moviéndose, ¿cierto? Es como más difícil entenderlo. En el ejercicio de Y' también se puede calcular la integral de L medios y multiplicarla por 2. Sí, ahí estarías utilizando la propiedad de que la función es par. Entonces ir de menos L medios a L medios es lo mismo que multiplicar por 2 de 0 hasta L medios, porque como la función va al cuadrado, entonces es una función par, el signo me interesa. Entonces sí, se puede utilizar por la propiedad de la distancia está al cuadrado. Era otra pregunta que aparecía en el chat anónimo. Vengan, respóndanme si quieren por el chat anónimo. Ustedes, ¿por qué preguntan más en el chat anónimo? ¿Es porque les da como pena preguntar? Yo quiero saber, no porque no lo hagan, sino que quiero saber la motivación. A mí me encanta, o sea, desde que descubrí esto, pues lo uso en todas las clases porque la participación aumenta muchísimo. Y quiero saber, ¿es porque ustedes de pronto les da pena preguntar, ¿cierto? O por qué es, o sea, lo que quiero saber es eso, por qué prefieren? Por si está mal que no quede grabado. No le tengan miedo a equivocarse. Las preguntas así estén mal, sirven para aprender que eso está mal. ¿Listo? Entonces, eso no se preocupen. Aquí en la clase vamos a seguirlo haciendo así, pero no se preocupen por eso. A veces uno siente que las preguntas son idiotas. Sí, eso también es normal. Bueno, o sea, sí son las preconcepciones que yo me imagino, la pena, sí. De todas maneras, les sigo asegurando lo de siempre. Es probable que la pregunta sea idiota. Eso es normal. Pero, ¿pero qué? Pero es que, digamos, si existe la pregunta per se, de pronto para mí puede ser idiota, pero no para quien lo está preguntando. Y en ese orden, digamos, de concepción, si ustedes me hacen a mí una pregunta, pues yo la debo responder o tratar de aclararles ese concepto, porque claramente ustedes no lo entienden. Lo que importa no es que yo lo entienda o que a mí me parezca evidente, sino que ustedes lo entiendan. Entonces, tranquilos que vamos a seguir haciendo las cosas así, pero no se preocupen. No me gusta equivocarme en público, sí, eso también, bueno, obviamente, eso también es normal, eso es por la presión social. Las preguntas pueden ser muy bobas, sí, eso también pasa también, no es lo mismo que pensar que son idiotas, pero de nuevo, por lo menos yo quiero que ustedes entiendan que en general los profesores valoramos sus preguntas porque, de nuevo, si ustedes tienen esa duda, por muy sencilla que sea, pues la tienen y hay que resolverla. De nada nos sirve, solo tienen que preguntar cosas súper importantes que cambien el mundo y cambien paradigmas y sí, hagan design thinking y piensen fuera de la caja y todas esas frases bonitas que se utilizan ahora. No importa. Entonces, tranquilos. Que porque a veces hablan otras personas que lo hacen muy bien. Sí, eso es normal. Tenemos que aprender a ser como esas personas también, son nuestros modelos, pero esas personas llegan allá también porque también preguntan mucho. Entonces, preguntemos tranquilos. El micrófono a veces funciona y a veces no, también. Ah, bueno, listo. Uno puede preguntar mucho y no sentirse fastidioso, perfecto, también puede ser. Pero de nuevo, yo quiero que sientan esa confianza. Digamos que todo esto es entendible. El objetivo, digamos, de poner este chat anónimo es que ustedes sientan un espacio seguro, en donde todas esas barreras se desaparezcan un poco. Entonces es bueno que lo hagan y entonces pregunten tranquilos. Mire que yo trato de responderles eso, todo lo que ustedes hacen ahí. Y bueno, gracias. Quería simplemente saber y
Y hay muchas más razones de las que me imaginaba, pero pues todas son razonables. Poco a poco uno va perdiendo esas penas y esas cosas y de nuevo también en cierta forma es algo para mí. ¿Por qué? Porque al menos siento que están preguntando y están tratando de aprender y eso también revive un poco la clase desde mi punto de vista. Entonces eso también me ayuda a mí, entonces pues obviamente lo seguiremos usando y pues sí, esto realmente va es como para abrirles a ustedes espacios seguros de comunicación, de tranquilidad. Entonces, bueno, listo, muchas gracias por toda su participación en esta pregunta que hicimos. Bueno, entonces volviendo al tema, ya hemos visto estas animaciones, voy a parar esto acá, pero no lo voy a cerrar por si de pronto lo necesitamos. Voy a dejar de compartir aquí en esta parte y vamos a mirar el cilindro. Entonces, ¿ya están viendo en dónde aparece el cilindro ustedes? ¿Me confirman, Sí, por favor? Listo, muchísimas gracias, Valentina. Entonces, este es el cilindro. Como les venía diciendo, el secreto de estos problemas es partirlos en pequeños problemas. Ya lo hicimos nosotros cuando hicimos el centro de masa. Ya lo hicimos cuando estábamos calculando flujos de masa en la conservación del momento, ¿se acuerdan? Con el cohete y todo eso. Entonces, cogíamos un pedacito chiquito de masa en un pedacito chiquito de tiempo. Esto de los cambios infinitesimales es una técnica súper poderosa para poder resolver todos estos problemas y lo lleva a uno normalmente a la solución correcta. Después de una integral, después de hacer alguna expansión o irse de lo pequeño a lo grande. Aquí también pasa lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿yo cómo debería dividir este cilindro para calcular su momento de inercia? Y esa respuesta va a depender mucho del problema. Si, por ejemplo, este cilindro en este momento está rotando alrededor de este eje de esta manera, con una rapidez angular omega, va a ser muy diferente a si ese cilindro está rotando respecto a este otro eje, ¿cierto? Va a ser completamente diferente el problema. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es identificar, pues, cuál es el eje de rotación, y en este caso, pues, va a ser el eje Z. Y como es el eje Z, entonces eso me dice a mí que hay como una simetría. Miren que no importa si yo me paro, digamos, si yo estoy considerando cosas a una misma distancia de R como está acá, no importa si estoy acá, si estoy acá, si estoy acá, si estoy acá, todos estos puntos están a distancia R del eje de rotación. Y cuando uno tiene esa propiedad, cuando yo tengo digamos, tengo un centro y tengo un montón de puntos que están siempre a la misma distancia, independiente del ángulo, independiente para dónde mire, ¿qué figura se me forma? ¿Qué figura ve? Cuando uno todos esos puntos que se me arman. un círculo, profe. Un círculo. Perfecto. Entonces, cuando yo tengo una simetría como esta, en donde todos los puntos están siempre a la misma distancia, independiente de dónde miro, pues se me está armando un círculo. Y eso quiere decir que este problema tiene simetría circular y eso quiere decir entonces que yo debo utilizar un círculo como mi elemento de partición. Por esas razones que ellos arrancan aquí haciendo como una coronita circular, no cuadrada, no triangular, no en forma de nube, ¿sí? Sino que lo hacen en forma circular, porque es que esa es la simetría más intrínseca de este problema. Se llama simetría cilíndrica. ¿Y por qué cilíndrica? Porque es que ya no va a importar si yo estoy parado aquí en este punto o aquí más abajo o aquí más abajo. Siempre los puntos que están a la misma distancia están armándome un círculo, ¿sí o no? Y entonces cuando yo cojo un círculo, ¿sí? Cuando yo cojo un círculo, así visto de lado, y lo traslado, vamos a ver, uy, esperen a ver si me queda más bonito esto, esperen a ver. Bueno, buenísimo. Y ahora voy a tratar de seleccionarlo y de copiarlo muchas veces. Entonces ahora lo voy a mover un poquito, lo voy a organizar para que queden alineados. Lo que estoy haciendo simplemente es mostrarles que como no importa en dónde estoy yo en el eje Z, pues yo puedo escoger cualquiera de estos círculos. Y miren, cuando yo uno muchos círculos, ¿qué forma me está quedando? Cuando uno muchos círculos así trasladados verticalmente. ¿Ustedes estarían de acuerdo si yo les digo que lo que se está formando acá... Uy, esperen. ¿Estarían de acuerdo conmigo si yo les digo que lo que se está formando es un cilindro? Sí, profe. Exacto. Por esa razón es que acá se escoge
pequeñas coronas circulares, pero cilíndricas, porque representa completamente la geometría del problema. Habría un problema muy diferente si esto fuera, no sé, así como un prisma raro, en forma triangular, pues simetría, la simetría mía, la forma que yo debería partir esto, pues cambia. Pero para este problema particular, entonces una partición, una de las tantas que podría servir mucho, sería partirlo en pequeños cilindros. Entonces ahora, teniendo en cuenta el por qué se parte así, uno lo que puede hacer es calcular el momento de inercia de ese pequeño cilindro que tiene un radio R y un anchito delta R, ¿sí? Muy pequeño. Eso me va a dar un pequeño momento de inercia diferencial, pues porque como el ancho es diferencial, entonces pues me queda un momento de inercia diferencial. Y para calcular el momento de inercia total, pues yo lo sumo. Pero cuando yo sumo muchas cosas que son pequeñitas, esta suma en qué se me convierte. Integral, profe. En una integral, ¿cierto? Entonces, después lo que se va a hacer es sumar todos los pequeños momentos de inercia. Otra manera es simplemente hacer esos pequeños cambios. ¿Listo? Entonces, esto era simplemente para que, para que ustedes, digamos, vean el por qué se parten cilindros, por qué círculos precisamente, el por qué. Ahí está el por qué, por la simetría del problema. Entonces, esto es lo que se está haciendo acá con el cilindro, para que ustedes lo vean. Entonces, miren que lo que se está sacando es el diferencial de masa, como dijimos, de este cilindro. Ahora esto es tridimensional, entonces sería ρ por su diferencial de volumen, porque como es un cilindro muy delgadito, pues tiene un volumen muy pequeño, entonces a eso lo llamamos diferencial de volumen. ¿Cuánto es el volumen de este cilindrito? ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuánto es el volumen de este cilindro? Ese azulito, digamos, en la corona de arriba es azulita y luego se extiende hacia abajo una altura L. Entonces podríamos decir que ese volumen sería ese diferencial de área, o sea, el área azul multiplicado por la longitud L. Es esta área, toda esta área azul, y como la estamos trasladando hacia abajo, en total una distancia L, pues la multiplicamos por la distancia L. Ese sería el diferencial de volumen. Y después uno puede demostrar que ese diferencial de área, pues va a ser, ¿cómo sacarían ustedes esa área de esta corona? ¿Qué se les ocurre? Hay varias maneras, pero es que a mí me parece que les estoy enseñando. Pero bueno, aprender siempre es bueno. ¿Cómo sacarían ustedes esto? Esta área. Sacar como una función para ese círculo, para Por la mitad ejemplo, del círculo y después multiplicar. puede ser, puede ser. Digamos que hay dos maneras. Yo utilizaría una de esas es coger el área grande, o sea, como coger el área del círculo más grande que yo tengo acá. Vamos a cambiar aquí estos colores. Entonces, mire que yo tengo aquí un círculo que es toda esta área hasta el radio más grande y restarle la del área del círculo más pequeño. Y el círculo más pequeño, pues sería este que quedó aquí adentro. Y eso me daría el área de la corona, ¿cierto? Entonces, área grande menos área pequeña. ¿Y eso cómo es? El área grande sería pi por el radio del círculo grande, que es r más dr, todo al cuadrado, menos el área del círculo más pequeño, que es pi por r al cuadrado. Entonces esto lo expandimos, daría pi por r al cuadrado más 2 pi r por dr más pi por dr al cuadrado, todo menos pi por r al cuadrado. Entonces me va este con este y me queda 2 pi r por dr más pi por dr al cuadrado. Y resulta que como hemos estado diciendo que dr es muy chiquito, pues esta cosa es muy chiquita. Dr al cuadrado es muy chiquito. Nos quedamos simplemente con los dr a la 1, porque dr al cuadrado es muy pequeño. Piénsenlo así. Imagínense que dr es un milímetro. O sea, 10 a la menos 3. ¿Cuánto es dr al cuadrado? 10 a la menos 6. Un micrómetro. Entonces esto lo vamos a descartar. Y entonces el área es aproximadamente 2 pi r por dr. Por eso es que los querían así, 2 pi r por dr. ¿Listo? Otra forma de verlo es que si yo cortara un pedazo de papel y extendiera esta cosa me va a dar una figura más o menos así. Yo la extiendo. Donde esta es la parte interna, entonces tiene un perímetro que es 2 pi por r y esta parte externa es 2 pi r más dr, esto es como la longitud. Y
este ancho es un DR. Y si ese DR es muy chiquitito, entonces yo podría pensar que estos dos lados son casi iguales y entonces el área de este rectángulo aproximadamente, ignorando sus efectos de borde, pues va a ser 2πr, que es esta longitud, multiplicado por esta altura que es dr. Y ahí salió pues directamente. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿listo? Pero lo importante es que ya pudimos escribir el volumen, entonces esto nos quedaría L por 2πr por dr. Entonces ya tenemos el diferencial de masa en 3 dimensiones y entonces se vuelve a utilizar la definición. ¿Cuánto es R al cuadrado? Pues R al cuadrado pues es esto. ¿Cuánto es el diferencial de masa? Toda esta cosa que calculamos. Y hacemos la integral, sacamos todo lo que es constante, hacemos la integral, luego calculamos la densidad cogiendo la masa sobre el volumen, porque eso es tridimensional, el volumen total, miren, masa total sobre volumen total, y luego al final se reemplaza todo, se simplifica, y después de todo ese trabajo, queda que el momento de inercia de un cilindro sólido es este, un medio de m por r al cuadrado. Es más álgebra, pero no es más difícil. Pero espero que les haya quedado claro el por qué uno trata ¿de qué? Como de cambiar, de utilizar cilindros, de hacer esto en este problema. Es un círculo muy bien. DL hace referencia a todos los cilindros chiquitos que conforman el cilindro DL. ¿Dónde está DL? Será DR de pronto. DR hace referencia a todos los círculos, sí. Es una integral. ¿Cómo sabemos cuando R es muy chiquito? No R, DR. Por definición, cuando tú utilizas algo llamado DR o de alfa o lo que sea, estás diciendo que eso es muy chiquito. Entonces tú ya lo sabes desde que tú los estés utilizando o desde que te digan que es un infinitesimal. Y bueno, haciendo esta técnica, como les digo, este no es un curso integral, pero en cálculo integral se supone que ustedes ven ejemplos de estos. En sólidos de revolución ustedes deberían estar calculando también centros de masa y centros de inercia. Pues esto se hace para un montón de cuerpos. Y yo aprovecho para preguntarles, ¿si han visto eso en cálculo integral? Ustedes han visto sólidos de revolución, ¿cierto? Sí, profe. ¿Y han calculado centros de masa y centros de inercia o no? O momentos de inercia, perdón. No, profe. ¿No? Uy, voy a hablar con los profesores de cálculo para que los pongan a calcular eso. A que practiquen. Pero bueno, entonces resulta que pues este cálculo se puede hacer en general y aquí están las tablas. Como yo les digo, ustedes deben tener, estas tablas están en todos los libros de física. Son las tablas de los momentos de inercia de diferentes cuerpos que están rotando respecto a diferentes ejes y utilizando el teorema de los ejes paralelos, uno puede más o menos calcular un montón de momentos de inercias extras. Entonces, por ejemplo, miren, si tenemos un anillito de masa m que está rotando alrededor de un eje central, un aro, esto es un aro, su momento de inercia es m por r al cuadrado. Es el mismo como si tuviéramos una sola partícula aquí de masa m, pues rotando alrededor de ese eje. Son exactamente iguales. O sea que ese momento de inercia es el más grande posible. Si tenemos un aro, el aro tiene el momento de inercia más grande posible. O sea que la llanta de una bicicleta, que es como un aro, tiene el momento de inercia lo más grande posible, ¿cierto? Y o sea que es difícil hacerla rotar, sería mejor distribuir su masa. Pero si uno distribuye la masa, tiene problemas, otros problemas de estructura, por ejemplo. ¿Cómo distribuiríamos la masa de una llanta? Para que sea igualmente dura, pese poquito y tenga un neumático. Entonces, digamos, hay otros balances ahí generales que hay que considerar. Este que ustedes ven acá es el momento de inercia de un cilindro de 2 radios. Entonces, miren que vamos a llamar, este de la izquierda es como un cilindro muy delgado, un cilindro hueco muy delgado, tan delgado que es como un aro. Este que tenemos ahora aquí en el foco es un cilindro que tiene cáscara y la cáscara es gruesa. Entonces, en este caso, miren que los dos radios son importantes. También observen una cosa, miren que el momento de inercia de cualquier cosa, alrededor de cualquier eje, siempre es la masa por cierta distancia al cuadrado por una constante. Siempre pasa eso. Esas son las unidades del momento de inercia realmente. Y este numerito pues nos va a decir, ese numerito está entre 0 y 1,
y nos va a decir, pues precisamente está asociado a la forma de las cosas. Aquí están diciendo que si me puedo devolver un momentico a esta página. Yo igual les mando después este PDF, no se preocupen. Pero por si acaso. ¿Listo, Anónimos? Bueno, voy a seguir. Aquí tenemos un cilindro sólido, como ustedes pueden ver. Miren la gran diferencia entre la izquierda, que es un cilindro hueco, y la derecha, que es un cilindro sólido. Al ser sólido, miren que su momento de inercia, como lo habíamos obtenido antes, al ser sólido su momento de inercia aparece un medio, miren aquí, apareció en un medio. En cambio aquí hay un 1. O sea que el momento de inercia de este que es hueco es mejor, es más grande que el momento de inercia de este. Y observen otra cosa, miren que aquí no importa lo largo, lo que importa es el radio. ¿Listo? Entonces, ojo, porque obviamente esto es cuando está rotando alrededor de ese eje que pasa por la mitad. ¿Qué diferencia hay? Pregunta para ustedes, ¿qué diferencia hay entre el caso C y el caso D? En ambos casos es el mismo cilindro, la misma masa, el mismo radio, el mismo largo. Pero ¿qué diferencia hay entre esos dos casos? ¿Por qué el momento de inercia cambia? El eje de rotación. El eje de rotación. Ujú. El eje de rotación. Observen, por favor, que en el caso C, el eje de rotación pasa a través del centro del cilindro, y eso quiere decir que la masa no está tan lejos. Mientras que en el segundo, en el caso D, en la figura D, el eje de rotación es transversal al cilindro. Y entonces uno espera que en el segundo caso, en el caso D, sea más grande. Sí, gracias, usuario 520.081, el eje cambia. Exactamente. Y uno espera que en el caso D el momento de inercia sea más grande. ¿Por qué? Pues porque la masa está en promedio más lejos del eje de rotación. Entonces, profe, ¿no era que si había más masa el momento de inercia era mayor? No solamente es más masa. El mayor momento de inercia es cuando hay más masa más lejos. Entonces, si tú miras el primer caso acá, pues lo más lejos que está la masa pues, del eje de rotación pues es el radio R, ¿sí? Todas estas masas son las que están lo más lejos posible, pero mira que en el otro caso tenemos masas que están muy lejos. Entonces, es la misma masa total, pero en promedio la masa está más lejos del eje de rotación en el caso D que en el caso C. ¿Listo? Usuario 520.081. ¿Sí, no? Sí, profe. Listo, vamos a seguir adelante. Ah, sí, listo, gracias. Bueno, ahora aquí lo que se está haciendo es una barra pequeña. Nosotros ya lo calculamos, ya sabemos hacer eso, entonces no nos sorprende. Esto es el de una esfera sólida. Ojo, tienen que saber si la esfera es sólida o es hueca. Entonces esta es una esfera sólida. Aquí no importa el eje, ¿no? La vez pasada alguno de ustedes me decía, profe, pero lo que usted está mostrando las rotaciones es porque el cuerpo no es simétrico. Aquí se ve precisamente el objetivo de esa pregunta, porque como en una esfera todas las direcciones son equivalentes, pues no importa si yo roto, digamos, espérense, le pongo color azul, si yo roto alrededor de ese eje vertical, o lo hago alrededor de un eje horizontal, o lo hago alrededor de un eje diagonal, desde que pase por un diámetro, pues me da siempre lo mismo. Entonces por eso aquí dice about any diameter. ¿Listo? Entonces esta es la idea de nuestro momento de inercia. Entonces el momento de inercia alrededor de cualquier eje, para una esfera que pasa, para un eje que pasa, a ver, el momento de inercia es una esfera sólida. Para un eje que pasa por el centro, en cualquier orientación, siempre va a ser 2/5 de m por n al cuadrado. Ahora este que tenemos aquí abajo, el caso G, es un spherical shell, es un cascarón. ¿Qué es un cascarón? Que es hueco. Y miren que en el caso del cascarón hueco, no es 2/5 el número que multiplica, sino que es 2/3. O sea que, ¿cuál es más grande? ¿El de la esfera sólida o el de la esfera hueca? El de la hueca. El de la hueca, ¿cierto? Porque 2/3 es más grande que 2/5. Que no les pase a ustedes lo de la gente que pensaba que 2/3 era, a ver, ¿cómo era? Que un cuarto era más grande que un tercio, porque pues había un 4. Y eso pasó con unas hamburguesas que estaban vendiendo, que dijeron, vamos a superar la de un cuarto de libra, vamos a vender un tercio de libra. Y nadie la compraba porque todo el mundo pensaba que la de un tercio era más pequeña. Tenaz, ¿no? Exactamente, usuario 520.080.
La hueca tiene más momento de inercia porque su masa está más lejos del eje de rotación. Perfecto, exactamente. En cambio, en la sólida, pues hay masas más cerca. Estamos hablando comparando con la misma masa, las dos, tanto la hueca como la sólida. Exactamente. No debe haber Kahoot hoy. No alcanzamos. ¿Qué diferencia hay entre el caso A y el caso H? El eje de Otra vez rotación. el eje de rotación. Otra vez. Así sin mirar las fórmulas, pero si ya las miraron, pues no pasa nada. Pero sin mirar las fórmulas, ustedes, ¿cuál de los dos momentos de inercia esperarían que fuera más grande? ¿El del caso A o el del caso H? No sé si estaré bien, profe, pero yo pienso que el del caso A. Pues yo estoy de acuerdo también. Yo creo que estás bien. Y si estás mal, no pasa nada. Pero estás bien. ¿Por qué? Porque en el caso A todas las masas están lo más lejos posible. Y en el caso H hay algunas masas muy cerca del eje de rotación. Entonces, por eso el caso A es más grande, el momento de inercia, que en el caso B. Y pues también hay un plano, una lámina, pues también se puede calcular haciendo una integral ahí, y divertida y fácil, porque es un dominio rectangular, y pues también tenemos nuestro eje, momento de rotación. Entonces, perdón, pero ¿cuál es la diferencia entre el caso D y el E? Vamos a mirar el caso D y el E. La única diferencia entre el caso D y el E es que en el caso E, R es muy pequeño. R es tan pequeño que podemos decir que R es muchísimo menor que L. Y como es muchísimo menor que L, en esta sumatoria que tienes acá, cuando están teniéndose en cuenta los dos, como R es tan pequeño, tú lo puedes ignorar. Entonces te quedas solamente con la parte de L. Entonces el de la izquierda es un salchichón y el de la derecha es una salchicha muy delgadita. ¿Listo? 520, 0,83. Bueno, no sé si lo estoy haciendo bien, pues el salchichón. Recuerdo que es grueso, pero sí, es que sea, este gap generacional entre nosotros, yo no sé para ustedes qué sería un ejemplo apropiado de algo grueso. Pero bueno, ¿cuál era la pregunta? Estaba preguntando que ustedes qué esperaban si el momento de inercia entre la A y el H era más grande, y al final dedujimos pues que la A era más grande, pues porque la masa en promedio está más alejada del eje de rotación. Esta tabla está en todos los libros de física. Se supone que ustedes tienen ya un libro cualquiera, tienen ya un libro, pero igual también está en la presentación, y pues yo también les mando este PDF más adelante, pues así todo rayado, pero también se los envío. Y entonces, pues llegamos al teorema de los ejes paralelos, pero vamos de una vez al resultado. ¿Recuerdan? El resultado era, si a mí me piden el momento de inercia respecto a un nuevo eje, pero yo ya lo tengo respecto a un eje de rotación cualquiera, y esos dos ejes de rotación son paralelos. Paralelos es así, miren. Esto es paralelo, que no haya ángulos entre ellos. Si eso se cumple, yo puedo calcular el nuevo momento de inercia simplemente con el momento de inercia que ya tenía, más la masa total de mi cuerpo por la distancia entre los ejes al cuadrado. Eso es lo que quiere decir el teorema de los ejes paralelos. Entonces vamos a aplicarlo. Bueno, aquí ya lo están aplicando ellos, pero para un sistema de 3 partículas lo vamos a aplicar ahí, y yo creo que con eso terminamos. Entonces miren que vamos a hacer un ejemplo bien interesante, porque esto tiene masas puntuales y tiene también barras. ¿La idea cuál es? Primero, ustedes tienen ese bastoncito. A ver, pongámoslo acá en primer plano. Tenemos este bastoncito. La primera pregunta es, ¿cuánto vale el momento de inercia alrededor del centro de masa? O sea, si esto rotara así, ¿cuánto vale el momento de inercia de ese sistema? Pero, ojo, ese sistema está hecho por una barra. Nos dijeron la masa de la barra. Vamos a ponerle masa a la barra. Vamos a decir que la barra tiene una masa m. No la vamos a ignorar. Entonces, el momento de inercia de este cuerpo, ¿cómo lo calcularían? Yo sé que a ustedes les gusta integrar, pero no siempre hay que integrar. La primera cosa que ustedes deben aprender, o de pronto pues ya lo saben y es bobo lo que voy a decir, pero el momento de inercia total de este cuerpo lo podemos hacer, como eso es una integral. Recuerden que las integrales yo las puedo partir en diferentes sumas. Las integrales son sumas y yo le puedo poner diferentes límites. Digamos, si yo integro de 0 a 1, es lo mismo que integral de 0 a 0.5 más la integral de 0.5 hasta 1. Eso lo que quiere decir básicamente es que yo
Cuando calculo el momento de inercia de estos cuerpos, como esos son integrales, las puedo partir por pedazos, y yo podría decir que ese lo voy a partir de tal manera que eso sea el momento de inercia de la masa de la izquierda, o sea, esta, más el momento de inercia de la masa de la derecha, que sería esta, más el momento de inercia de la barra. Y eso siempre lo podemos hacer, igual que hacíamos con el centro de masa, o sea, que podíamos partir cuerpos continuos en pedazos que conociéramos su centro de masa y calcular todo como si fueran puntuales. Es muy parecido acá. Entonces hagámoslo. El momento de inercia de este bastón, de esta masa de la izquierda, ¿cuánto sería? Entonces, como es una partícula discreta, era simplemente la masa por su distancia al cuadrado al eje de rotación. ¿Cuánto es la distancia de esta masa, de esta, al eje de rotación? L medios, ¿no? L medios. Entonces esto sería, si quieren le pueden poner menos L medios, pero pues no importa porque va al cuadrado. Entonces sería L medios al cuadrado. ¿Qué es COM? Center of Mass. Center of Mass. Eso es lo que quiere decir COM. Listo, entonces ya tenemos el de la masa a la izquierda, más momento de inercia de la masa de la derecha. ¿Cuánto escribiría yo acá? Pues sería su masa y la distancia de esta masita al eje de rotación, pues también es L medio. Pues todo al cuadrado. Más, ¿cómo hacemos para distinguir de M y solo M? Cuando tienen que integrar es con DM. Cuando no tienen que integrar es con M. ¿Y cuándo tienen que integrar? Cuando es algo continuo. Que la masa está distribuida en una región. ¿Cuándo no tienen que integrar? Cuando podemos considerar que son puntos. Entonces aquí aparece el DM cuando tenemos que integrar y aquí aparece la M. ¿Listo, Anónimo? Entonces estamos acá y falta el momento de inercia de la barra. Entonces aquí ustedes llegan a una disyuntiva. O se ponen a hacer la integral otra vez o utilizan lo que ya teníamos. Y nosotros ya tenemos el momento de inercia de una barra que rota respecto al centro. ¿Alguien se acuerda cuánto daba eso? ¿O tiene sus apuntes? ¿Cuánto daba el momento de inercia cuando rota respecto al centro? Era el Y' que teníamos antes. O en esta tabla, ¿cuál usarían? ¿Cuál de todos estos les serviría? Era ml al cuadrado sobre L2. Sobre 12. De 12. Y perdón, 12. Sobre 12, muy bien. O sea que esta tabla, ¿cuál estamos usando? Es una barra delgada. La E, ¿no? La E. Estamos usando la E. Es una barra delgada y estamos rotando precisamente sobre ese mismo eje. Entonces estamos utilizando la ml al cuadrado sobre 12. Entonces ya, no nos ponemos a integrar. Yo sé que a ustedes les gusta hartísimo integrar, pero pues no es necesario. Entonces esto sería más ml al cuadrado sobre 12. Y pues aquí ya podemos simplificar todo esto, ¿cierto? Entonces sería 2ml al cuadrado sobre 4 más m por l al cuadrado sobre 12. Y esto nos daría, esto da 2, esto da 1. M por L al cuadrado sobre 2 más M por L al cuadrado sobre 12. Bueno, ya, dejémoslo así. Entonces este será el momento de inercia total alrededor del centro de masa. Antes de seguir, exacto, estamos usando la salchicha. Antes de seguir, pero una salchicha con la que uno quedaría muy bravo, ¿cierto? Como esos, o sea, un perro caliente con una salchicha toda delgadita, no. Como ese cábano que come la gente a veces. Es como una salchicha deshidratada súper delgada y que sabe como a rancio. Eh, Estamos como hablando de eso, más o menos, comparado con un salchichón. Así, bien grande, con periódico, con zapatos, con caballo, todo. Bueno, entonces este será nuestro momento de inercia ¿qué? De este sistema. ¿Alguna pregunta ahí? Sí, eso es rico. El cábano es rico para algunas personas, pues finalmente son gustos, ¿no? Hay gente que le gusta el pescado seco, hay gente que no le gusta, entonces todo eso se respeta. ¿Alguna pregunta acá? En este cálculo, de este momento de inercia de este bastoncito para ser cheerleader. No, profe, ninguna. Listo. Entonces ahora, miren, yo quiero que ustedes calculen, sin hacer esta sumatoria, haciéndolo de la forma más fácil posible, cuánto será el momento de inercia de este mismo sistema, pero rotando respecto a este
respecto a este eje de rotación. ¿Qué se les ocurre? ¿Se podría utilizar el teorema de los ejes paralelos? Empecemos por ahí. ¿Sí o no? Con el teorema. Exacto. Sí, profe. Entonces nuestro momento de inercia total sería el de la masa de la izquierda. Ahora nuestra masa de la izquierda es esta, pero esa contribuye al momento de inercia. Si está sobre el eje de rotación, ¿ella contribuye o no contribuye? No, profe. No contribuye, entonces vamos a ponerle 0. Esta es la masa de la izquierda. Más la masa de la derecha. Como estas son puntuales, a estas no les aplicamos el teorema de los ejes paralelos. La masa de la derecha nos daría m, y su distancia al eje de rotación iría como L al cuadrado, porque es su distancia. Y acá es donde sí aplicaríamos el teorema de los ejes paralelos. ¿Cuál sería el momento de inercia de esta barra, pero que ahora está rotando respecto a ese borde de la izquierda? Entonces sería el momento de inercia respecto al centro de masa, que habíamos dicho que era m por L al cuadrado sobre 12, más... ¿Y qué le pongo acá? El teorema, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué debo poner? La masa por la distancia al cuadrado. La masa de mi y la distancia. La distancia total o el centro. No, la distancia entre los ejes. ¿Listo? Vale, vale. ¿Vale? No, perfecto. O sea, así estamos aprendiendo. Entonces es la distancia entre los ejes, no la distancia de mi partícula ni nada de eso, sino la distancia entre los ejes. ¿Y la distancia entre estos ejes cuál es? Ayúdenme. L medios, profe. L medios. Muy bien. Y listo. Ya después de simplificar, pues ya sabemos que esto al final nos va a dar ml al cuadrado. Y esta cosa, si recuerdo bien, nos daba como ml al cuadrado sobre 3, si recuerdo bien. Y pues ya, ahí terminamos. Y nos da diferente a lo que teníamos al principio. Entonces esta es la forma de aplicar el teorema de los ejes paralelos. Hicieron una pregunta en el chat 520.081, dice ¿por qué al cuadrado? Pero no entiendo, porque aquí hay un montón de cosas al cuadrado. ml al cuadrado, me imagino que está preguntando por esta. Entonces mira, primero nos preguntamos cuánto era el momento de inercia de esta partícula de la izquierda, y ese nos dio 0, porque ahora como nuestro nuevo eje es este, y esa partícula está sobre el eje, pues no tiene distancia respecto a ese eje. Entonces su distancia es 0, entonces m por 0 al cuadrado. Entonces, por eso la masa a la izquierda nos dio 0. Ahora estamos preguntándonos, ¿cuál es el momento de inercia de esta partícula puntual respecto a este eje de la izquierda? O sea, es toda esta distancia, y esta distancia es L. Entonces recuerda, para una partícula puntual es simplemente la masa por la distancia al cuadrado. Masa, y por su distancia al eje, que es L, al cuadrado. Entonces por eso es que queda L al cuadrado. Pensamos respecto a ese eje de la izquierda. ¿Queda claro? 520.081. Listo. Y bueno, al final pues nosotros hacemos el álgebra y ahí quedan las soluciones. Aquí simplemente ellos ignoraron la masa del centro, perdón, del bastoncito, pero pues nosotros no. Por eso nos da ligeramente diferente. Profe, una pregunta. Entonces, señor. Si el primer eje no pasaba por el centro de masa, ¿no se hubiera podido usar el teorema? Nos hubiera tocado calcularlo sobre ese eje raro que nos dieron y luego sí lo podríamos utilizar. O sea, el teorema lo podemos usar desde que tengamos como el punto de partida. Ah, ok, listo. Yo digamos que sí, es una buena pregunta. O sea, digamos si yo les doy una barra, bueno, vamos a hacer esto, tratemos de hacerlo bien. Vamos a hacer el cábano ese. Me dan esta, vamos a hacerlo así y ya. Tenemos nuestra barra, imaginen por favor que es una barra recta. Y digamos que no me dan el momento de inercia respecto al centro de masa, sino que me dan el momento de inercia acá, respecto a este eje. Entonces me dieron el momento de inercia 1. Y después me preguntan el momento de inercia, incluso por acá, si rota respecto a un eje salido, I2, y me dan esta distancia, H. Yo lo puedo aplicar. Yo puedo decir que I2 es igual a I1 más la masa por H al cuadrado. ¿Está bien? O sea, no tiene que ser necesariamente respecto al centro de masa. Lo que pasa es que las tablas que normalmente nos dan son por ejes que pasan a través de los centros de masa. ¿Sí lo ves? Pero entonces Ah, no ok, es una listo, respuesta. profe. Buena pregunta, muchas gracias.
Y bueno, entonces esto es para que ustedes vean que uno puede calcular eso muy fácil. Hay que practicar, hay que hacer ejercicios, porque lo que viene pues ya es que empecemos a hacer el análogo. Con esto hemos terminado, digamos, el análogo de la masa, podríamos decir que el análogo es el momento de inercia. Tenemos que el análogo de la energía traslacional en cinética, pues es la energía rotacional, que esta la hemos escrito como m por v al cuadrado sobre 2, donde esta es la velocidad del centro de masa. Pues acá lo que estamos diciendo es I por omega al cuadrado sobre 2, donde esto es la velocidad angular de rotación respecto al centro de masa. Y entonces ahora lo que vamos a hacer pasar a estudiar es el análogo de las fuerzas, que se llama el torque. Si las fuerzas hacen mover el centro de masa, acelerarlo, los torques lo que hacen es rotar nuestros cuerpos, acelerarlos rotacionalmente. Y de nuevo aquí va a importar cuál es el eje de rotación y cuál es el punto de aplicación de las fuerzas. Ahora sí las cosas van a tener tamaño. ¿Listo? Entonces eso es lo que nos espera. Entonces hay otras preguntas. Creo que hace un rato preguntarnos si iba a haber un informe laboratorio. Sí, pero yo no he terminado la guía. Entonces estoy tratando de que sea una guía relativamente fácil de esa de colisiones que les había hecho de 2 maneras. Pero entonces la estoy simplificando porque al principio nos emociona mucho y pone de todo, pero quiero hacerla mucho más concreta. Entonces sí, pronto, pero no les prometo todavía nada. De todas maneras va a ser un experimento muy sencillo. Simplemente lo van a medir con Fifox, era como le decía el autor. Fifox, van a medir el sonido de un rebote y al mismo tiempo van a grabar el video de esa colisión. Entonces con Tracker van a poder calcular precisamente la velocidad antes y después. Y entonces con eso van a comparar el coeficiente de restitución tanto con Fifox como con Tracker. Y pues les tendría que dar igual, no les va a dar exacto, pero sí muy parecido. ¿Puedes volver a aclarar cuándo podemos usar el teorema, por favor? Sí. Pues el teorema de los ejes paralelos nos dice esto. Un momento de inercia nuevo va a ser igual al momento de inercia que ya tengo, más la masa de mi cuerpo, anotémoslo, masa del cuerpo, masa total, no importa si es continuo, puntual o lo que sea, y esta D es distancia, perdón por los gritos, pero va, los niños chiquitos están jugando, distancia entre los ejes. Distancia entre los ejes. ¿Cuál es la restricción? Que los ejes tienen que ser paralelos. Entonces, tienen que ser como líneas paralelas, no cruzarse. ¿Listo? Entonces aquí será como mi I del centro de masa o el I que ya conozco y este será como el I nuevo. Y esta distancia entre los dos ejes es la D que aparece acá en esta fórmula. ¿Listo? Es esta D. ¿Ok? Entonces repito, ¿cuándo podemos aplicar el teorema de los ejes paralelos? Cuando los ejes sean paralelos. ¿Para qué me sirve? Para calcular nuevos momentos de inercia en términos de momentos de inercia que ya conozco. ¿Qué es lo que necesito? Que los ejes sean paralelos y la distancia entre los ejes, no más. Listos. Yo no sé si ya tengo el taller, pero si les parece, si no tienen más preguntas, podríamos terminar ahorita para que salgan a descansar. Pero por favor, ejercicios. Ahí dicen si el quiz está lograble, pues claro, claro que sí. Pero pues va a depender de ustedes. Entonces, bueno, ya saben que pueden preguntar. Muy pocas personas han preguntado a lo largo del semestre. Imagino que preguntan entre ustedes o lo que sea, no se queden con las dudas. Imagino que han venido haciendo ejercicios. Como siempre, pues es un ejercicio. En el quiz hay que usar mucho DM, no realmente lo que tienen que hacer. O sea, recuerden que el quiz trae desde por allá leyes de Newton y todo eso por la repetición espacial y para que ustedes no se les olviden las leyes de Newton mágicamente. Pero en principio el quiz va a tener cosas de rotación, de movimiento angular uniformemente acelerado, va a llegar hasta esos temas y de pronto va a tener que calcular un momento de inercia utilizando teoremas sobre paralelos o algo así, pero tanto como ponerlos a integrar, no. Específicamente no creo que aparezcan ejercicios de ese estilo, hasta donde recuerdo no tenemos de eso ahí metido, pues porque yo no quiero ponerme a evaluarles a ustedes que sepan integrar. Lo que sí se les puede preguntar, y es algo que he estado pensando de pronto para un parcial final, es de pronto más bien que dijeran, para este cuerpo, ¿cuánto sería el DM? O sea, ¿cómo lo calcularía? Pero tengo que ser muy consciente, digamos,
que yo lo que quiero es que no se devuelva una pregunta específicamente de matemáticas, sino que se utilicen los conceptos de física, que son los que estamos enseñando acá y aprendiendo. Entonces, digamos que en resumen, para esa pregunta en el quiz hay que usar mucho de M, la respuesta es no, poquito, o casi nulo, casi nada. No, en un parcial no. Sí, no, por eso. O sea, todo eso es balanceado. Recuerden también que en los parciales que nosotros vamos a tener en nuestro parcial, ¿cuándo es? Nuestro parcial ya es en 3 semanas, ¿no? Perdón, en 4 semanas. Em, Son revisados por otros profesores y precisamente el profesor que revisa verifica que se estén evaluando cosas que hagan énfasis en el curso, no en otros conocimientos. Igual tranquilos que, digamos, el DM no es lo más importante en todo esto. O sea, lo más importante después es el torque, que veamos el torque, cómo hacer que las ROT, miren que va a aparecer el producto cruz, entonces pilas, les recomiendo por favor que repasen el producto cruz, significado geométrico del producto cruz. Es otro producto que hay entre vectores y yo sé que algunos de ustedes no están viendo álgebra lineal en este momento y no han visto vectores, entonces por favor a ver videos de Khan Academy, a ver videos de este curso de física que siempre les envío para preparar con H5P para que recuerden por favor el producto cruz o para que lo aprendan. No es difícil, pero tiene una interpretación geométrica importante, ¿sí? Yo lo que quiero es que recuerden esa interpretación geométrica. El producto cruz, hay una regla de la mano derecha que tienen que ustedes tener ahí en cuenta y tienen que saber cuál es su mano derecha, ¿sí? Que no les pase entonces como un estudiante que tuve una vez que se le olvidaba cuál era la mano derecha. Y entonces me dijo, no, profe, el día del parcial yo me pongo una cintica en la mano derecha para acordarme cuál es. Y cuando llegó al parcial se lo había puesto en la mano izquierda, porque también se le olvidó cuál era cuando se le iba a poner. O sea, se toca que alguien más le diga, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tiene que aparecer la regla de la mano derecha, aparecen los productos cruz, y hay una interpretación, que el producto cruz genera un vector perpendicular tanto a uno como al otro, y bueno, hay otras cosas ahí. Entonces, por favor, repasen ese concepto del producto cruz. Y entonces ahí viene la segunda ley de Newton, que produce son aceleraciones con momentos de inercia. Y con eso ya hemos hecho el análogo y empezamos a ver todos estos problemas que no podíamos hacer antes, de cosas, por ejemplo, que giran pivotadas. Miren aquí hay un pivote y entonces esto va a caer con la aceleración de la gravedad. Vamos a poder calcular aceleraciones, movimiento de todo esto. Las poleas van a tener masa, o sea, nos estamos acercando más a la realidad. Entonces ahora vamos a ver el efecto de las poleas en, en todas nuestras dinámicas. Vamos a ver la generalización del trabajo también de forma angular, todas las analogías. Entonces vamos a poder calcular conservación de la energía. Y ahí termina. Lo que sigue, eso es lo que vamos a ver, digamos, la próxima semana al inicio. Y luego vamos a ver momento angular. Y se acaba el tema, digamos, de rotaciones y después vemos es que las cosas se queden quietas. Ahorita queremos que se muevan y después vamos a querer que se queden quietas, que eso se llama el equilibrio. Y eso es importante para, digamos, yo voy a poner una escalera para subirme para cambiar un bombillo. ¿Cuánto debería ser la fricción que le voy a poner? ¿Qué tan ancho puedo poner la escalera para que yo no me resbale? Voy a hacer un plank. Estoy fit y entonces estoy haciendo ejercicio y quiero tener unos abdominales hermosos, Eh, Obviamente estoy controlando mi ingesta de azúcar y de pan, aunque es delicioso, pues toca bajarle, pero quiero hacer planks para fortalecer mi core. Entonces, ¿cómo sabemos de qué manera poner los codos para aumentar el esfuerzo en cierta zona? Para eso tenemos que estudiar el torque, tenemos que estudiar las fuerzas y tenemos que hacer la sumatoria de todo eso que valga cero para que el cuerpo esté en equilibrio. Entonces ahí vamos a ver, eso es el último tema que vamos a estudiar. Bueno chicos, entonces gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase. Feliz fin de semana. Chao, profe. Hasta luego, Gracias, profe. Muchas igualmente. gracias. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias, Muchísimas profe, hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, profe. Chao, éxitos.